Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a grabar el episodio número 20 con un tema que van a ser tal vez 3 o 4 episodios, pero el tema principal es cómo Satanás ha tomado dominio del mundo entero a través de los hombres. No solamente en sus actuaciones, sino abarcando el ámbito, como la ciencia económica llaman geopolítico, la parte económica, porque sobre todo la parte económica. Amados hermanos, yo he hecho ver en episodios anteriores y hoy día con más énfasis que conforme a las enseñanzas de Cristo, que el Padre Celestial le entregó para que las trajera a la tierra en la doctrina del Evangelio. Y lo he dicho con mucho énfasis. Dios Padre nunca se va a contradecir con lo que Cristo enseña, porque lo que Cristo enseña, como él mismo lo dice en San Juan, es lo que el Padre le ha entregado. Entonces, amados hermanos, ¿quién es el que ha hecho rico y millonario a muchos hombres, a millones de hombres sobre la tierra? Satanás, al diablo. Porque si Cristo enseña, no os afanéis por hacer tesoro en la tierra. En otra parte dice que el hombre no puede amar a Dios y la riqueza. Además, también tenemos que pensar y analizar, ni siquiera al pueblo de Israel Dios lo ha hecho millonario. ¿Por qué? El gran fundamento de esto: en el año 420 antes de Cristo, Dios cortó toda misericordia sobre el pueblo de Israel, toda ayuda, toda promoción de cosas. Ahí Dios terminó el trabajo de los profetas. El último fue Malaquías, ¿ya? Y eso está escrito ahí en 420 años. Pero antes de eso, Dios entregó una profecía muy importante que está en el libro del profeta Daniel, que existió más o menos 500 años antes de Cristo. La profecía de las 70 semanas. Del año 420 antes de Cristo, esa profecía se cumplió 70 años después del nacimiento de Cristo, el año 70. 420 más 70 son 490. La profecía de las 70 semanas simboliza 7 años por semana. 70 semanas por 7 son 490 años. Por lo tanto, el año 70 se cumplió esa profecía. Y fue muy importante porque el año 70, hermanos, fue cuando el ejército romano invadió y sitió Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén estaba rodeada de muros. El ejército la rodeó y no permitió que por 2 años no entró nadie ni salió nadie. Al pueblo de Israel, que quedó prisionero dentro de la ciudad, llegó el momento que se le terminó la comida y no podían salir a comprar ni tampoco vender. Y fue terrible, hermanos, porque hacían más o menos 1290 años hacia atrás, cuando en los tiempos de Moisés, eso está escrito en Deuteronomio capítulo 30, 31, 30, al final del Deuteronomio. Dios le reveló a Moisés, y así quedó escrito, que si el pueblo de Israel
no guardaba sus leyes, no le obedecía y no se sometía a los preceptos de Dios, los iba a afligir y castigar de tal manera que iba a llegar el día que, asediado por el hambre, se comerían a sus propios hijos. Eso, hermanos, se cumplió el año 70, al término del cumplimiento de las profecías de las 70 semanas. Ahí fue, hermano, en ese sitio, porque Jerusalén había sido atacada mucho antes, como 100, 200 años, no, como 500, 600 años antes, cuando fueron deportados a Babilonia. De hecho, ahí el profeta Daniel era un jovencito, acuérdense de la historia de Mesed, Sadra y Abednego, ¿ya? Pero eso fue, ellos fueron sacados de ahí, fueron deportados a Babilonia, ¿ya? Eso fue más o menos 500 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que el profeta Jeremías escribe, ¿ya? Aproximadamente 700 años antes, el profeta Jeremías fue la misión profética bastante antes. Jeremías, su misión profética fue, lo voy a leer para verlo, para así hablar con seguridad. En el año, aproximadamente, entre el año 630 al año 585, ahí fueron más o menos los 45 años proféticos de Jeremías. Y él escribe en Lamentaciones de Jeremías algo que el Dios le reveló, ¿ya? De lo que le iba a ocurrir a Jerusalén. Porque profecía es lo que va al futuro, no lo pasado, ¿ya? Entonces, si usted lee, hermano, en Jeremías, en Lamentaciones de Jeremías, ahí está muy claro cuando por ejemplo, en el capítulo 3, capítulo 4, ¿ya? Y 5, ahí está estipulado, dime lo que dice aquí el capítulo 4 de Lamentaciones. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Ya? Entonces, eso fue aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Ahí se cumplió la profecía de las 70 semanas y además se cumplió lo que está escrito al final de Deuteronomio. De hecho, Dios al profeta Jeremías también le revela en algún momento de que por el asedio, por la desobediencia del pueblo, iba a llegar el día en que iban a vivir esa situación. Y así fue. Entonces, hermanos, 420 años antes de Cristo, Dios cortó todo vínculo con el pueblo de Israel. Y ese vínculo aún sigue cortado. Y será y estará cortado hasta la batalla del Armagedón, que será unos 3 o 5 años después del arrebatamiento. Cuando venga la batalla del Armagedón. Y ahí, inmediatamente, terminada la batalla, ahí se va a cumplir Ezequiel 37, el pasaje del Valle de los Huesos Secos. Es la resurrección del pueblo de Israel. No de todos, pero de los que de alguna manera se sometieron a los preceptos de Dios. ¿Ya? Ellos van a resucitar para vivir el milenio acá en la tierra. Si la profecía del milenio, hermanos, no es de Cristo con su pueblo,
Ese es un error inmenso de los teólogos. Es que el tema, hermano, es que ellos no tienen revelación de Dios. Ellos estudian la palabra, pero no consideran las enseñanzas de Cristo, porque como lo he dicho otras veces, y esto es, hermano, no es cosa mía, no es una opinión mía, es así, es realidad, es revelación de Dios. Toda la teología está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Por eso ellos no entienden muchos misterios de la Biblia. El milenio con Cristo en la tierra va a ser para el pueblo de Israel. Porque terminada la batalla, el pueblo de Israel, que va a ser resucitado más todo lo que estén repartidos en el mundo, van a reconocer a Cristo como el Mesías. Y ellos no van a ser llevados al cielo. No, si eso es para el pueblo de Cristo, para nosotros. ¿Ya? El reino milenario de Cristo es en este tiempo, hermanos, y por eso el apóstol Pablo, para nosotros, es en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo escribe que es necesario que él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Ya? Esto es el tiempo del... Cristo está hace 2000 años prácticamente que está reinando sobre su pueblo, que somos nosotros. Pero el milenio con Cristo es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel recién terminada la batalla del Armagedón, Dios les va a quitar la venda y van a reconocer a Cristo como el Mesías, y de ahí hasta el término, por 1000 años le van a rendirle culto y adoración como el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, amado hermano, todo eso está escrito de Ezequiel 37 adelante. Ezequiel 37 es la resurrección del Valle de los Huesos Secos. ¿Ya? El 38 y 39 es la batalla del Armagedón ahí. Y a partir del 40 está la reconstrucción del templo, la repartición de la tierra, está todo hasta el 48 de Ezequiel. Ahí está todo, hermano. La repartición de las, por decirle, de las 14 parcelas, o territorio más bien, porque una parcela es mucho más chica. Ahí están las medidas desde dónde hasta dónde, ¿ya? Pero eso va a ser después de la batalla del Armagedón, ¿ya? ¿Por qué 14? Porque son 12 tribus. La número 13 es para los sacerdotes y levitas. Y la número 14, ahí va a estar la gloria de Dios, como lo estuvo en los tiempos de Moisés, ¿ya? Fuego de noche y sombra de día, bendito Dios. Entonces, amados hermanos, todos esos argumentos a mí me han servido, hermanos, para entender que en este tiempo no es Dios el que ha hecho millonario. Dios no ha hecho millonario a nadie, hermano, a nadie en la tierra. Sí, la promesa de Él es que nada nos faltará, eso sí. Ahora, si yo me afano, oiga, hermano, si yo he despreciado trabajo, de un día ganar cientos de millones de pesos y la oferta de ese trabajo no venía de Dios. 2 veces, hermano, ¿ya? El 2005 y por allá por el 2015 igual. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Satanás quería sacarme del propósito de Dios y afanado por ganar muchos millones, me iba a ir a trabajar a Santiago. Y gracias a Dios que le pregunté, Dios colocó, no el que yo, porque el hombre no, hermano, el hombre se desbanda, hermano, ¿ya? Si Dios no hubiera puesto el temor en mí, y para consultarle yo habría echado ropa en un bolso, me despido de mi señor y mi hijo, y me habría ido a trabajar a Santiago 2, 3 años. Habría ganado por lo menos 600 millones de pesos para el bolsillo, pero cortado de Dios. Entonces Dios, como le pregunté al Señor, Dios me dijo, ese trabajo no te lo estoy dando yo. Recuerda lo que te prometí. Suficiente. ¿Ya? Entonces, hermanos, por lo tanto, mire, hermano, el tema de hoy día tiene que ver con Estados Unidos. ¿Ya? Allá por febrero,
a fines de enero, febrero del año pasado, no de este año, sino del año pasado, del 2004, hay un episodio, creo que el número 1 o el número 2, donde yo hablo de la caída de Estados Unidos, que será hecatombe, ¿ya? Y eso, hermano, está basado en lo profético. Mire, hermano, estaba pronosticado para que el año pasado, en junio del año pasado, el 24, estaba pronosticada la caída, según los estudiosos, la caída del dólar. Ahora, hermano, es posible que de aquí a fin de año o el próximo año va a llegar el momento que el dólar va a caer. Y va a ser hecatombe, hermano. ¿Por qué? Porque van a caer todos los sistemas económicos del mundo, porque todo el mundo está manejado por el dólar. Es un castigo para Estados Unidos, hermano, porque si usted viera ese capítulo, hermano, si no lo ha visto, va a entender cómo se formó Estados Unidos. Estados Unidos, hermano, como lo he dicho en otros capítulos, es la casa de Satanás más grande que hay en la tierra en lo político. En lo político, ¿ya? Así como el Vaticano es la casa más grande de Satanás en lo religioso, en todo lo geopolítico, la geopolítica encierra todo. Territorio, bienes, todo. En lo geopolítico es Estados Unidos, el imperio romano de este tiempo, y es Estados Unidos la casa de Satanás más grande sobre la tierra. Argumentos hay muchos, hermano. El Pentágono, la casa de gobierno en Estados Unidos, es un pentágono, hermano, y el pentágono es un símbolo satánico. El dólar normalmente tiene en la parte, por una de las caras, en la parte derecha del billete, al mirarlo de frente, ahí tiene una pirámide con un ojo, y ese símbolo es satánico y el símbolo de los masones, que son los que crearon a Estados Unidos, los masones. Los masones, hermanos, son ateos y ocultamente ellos tienen reuniones, se reúnen con Satanás en lugares muy ocultos, ¿ya? Y ellos son los que crearon Estados Unidos. Por eso el símbolo del pentágono, hermano. El pentágono es una estrella de 5 puntas que se unen las 5 puntas con línea, y eso forma un pentágono, ¿ya? Entonces, esa es la casa de gobierno. Y usted, hermanos, analice cómo es Estados Unidos en este tiempo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Mire, Estados Unidos en este momento, año 2025, en el Congreso, cerca del 60% de los senadores son judíos sionistas. ¿Quiénes son los que mandan en Estados Unidos? ¿El gobierno de turno? No. Son los grandes capitalistas. Donald Trump en este momento es un pivot, un monigote bajo la tutela principalmente de los judíos sionistas, porque ellos están, mire hermano, si los 200 hombres más millonarios de la tierra, la mayoría son judíos sionistas. De hecho, la familia Rothschild, se escribe Rothschild, por eso se pronuncia Rothschild, que vive en Francia, es la familia más millonaria del mundo, ¿ya? Y ellos son los que levantaron a Macron, el actual presidente de Francia, lo levantaron, financiaron sus campañas hasta que llegó a ser presidente, y por eso Macron lo único que quiere es guerra. Porque los judíos sionistas, hermanos, que son los hombres más millonarios del mundo, entre ellos hay un gran millonario en Estados Unidos que es Soros, el apellido, es uno de los que dominan el mundo, ¿ya? Entonces, su mentalidad, hermanos, de hecho, en Estados Unidos,
Todas las fábricas de armas, desde una pistola hasta un tanque, un avión, un barco, todas son privadas. El Estado no fabrica nada, ni siquiera una pistolita chiquitita. ¿Ya? Todas son privadas. Por eso es que Estados Unidos, hermanos, en este momento está en un gran problema. La deuda de Estados Unidos son 850.000 millones de dólares. Y la utilidad que paga por esa deuda, o sea, no puede achicarla porque solamente tiene la utilidad que tiene que pagar, es mucha. China es dueña de 800.000 millones de dólares en bonos. Y los otros 50.000 millones es de Japón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que Estados Unidos sale a su país como se ha creído hasta hoy, el país más poderoso de la Tierra, pero eso ya está llegando a su fin. ¿Ya? Estados Unidos, hermano, acuérdese, de la década del 50 hasta la década del 80. Estuvo metido en Corea, Vietnam, Camboya, Laos y algunas otras guerras de ese tiempo. Más encima, acá en América, década del 60, 70 y 80, en esos 30 años, sacó a muchos gobiernos y todos los gobiernos militares que existían acá en América fueron financiados por Estados Unidos, incluido Chile, ¿ya? Eso si usted averigua, hermanos, lo que pasó aquí en Chile el 73, fue Estados Unidos el que financió todo, ¿ya? Entonces, hermanos, un país que ha sembrado guerra, muerte, odio, porque esa es la mentalidad, hermanos, del neoliberalismo que se llama. Estados Unidos se declara democrático, pero es el país menos demócrata del mundo entero. Porque la democracia, hermano, no es porque alguien diga, yo soy... No, son los hechos. Alguien puede... No, yo soy demócrata. Que con sus hechos tiene que demostrarlo. La democracia simboliza igualdad. Igualdad, respeto total a los derechos de la otra persona. Eso es democracia. Y en Estados Unidos eso no existe, hermano. No existe. Y en muchos países tampoco existe. En Estados Unidos, hermano, lo que existe es el neoliberalismo, que se formó, se levantó a comienzos de los 70. ¿Se acuerdan en los años 70 el tiempo de los llamados Chicago Boys? ¿Ya? Los jóvenes de Chicago, todos ingenieros comerciales de ese tiempo, economistas. Esos eran los Chicago Boys, los que cambiaron el sistema al neoliberalismo. Favorece a todos los millonarios. Es para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Qué pasa con eso? Acuérdense, hermanos, que el año 81, un señor que usted lo debe recordar, José Piñera, era uno de los Chicago Boys, también su hermano Sebastián estudió en la universidad, se tituló en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, ya, digamos, con esto de la... porque su mamá siempre fue política y siempre estuvo en el gobierno, pues, ¿no? de Frei, de Alessandro, y siempre fue partícipe de la democracia cristiana de ese tiempo. Entonces, como político, tuvo para darle estudio a los dos hijos que estudiaron economía, ingenieros comerciales, y José Piñera en el año 80 inventó las AFP, ¿ya? Usted sabe, hermano, si usted ha sido partícipe de alguna AFP, como a muchos los obligaron a millones,
porque yo quería permanecer en el sistema antiguo, pero la empresa me dijeron, mira, si quieres trabajar aquí, la empresa está asociada a Provida, así que elige, pues si no, no puedes trabajar con nosotros. Bueno, obligado a cambiarme a Provida el año 81. ¿Ya? Me estafaron hasta el año 2000, 2026, ¿ya? Cuando jubilé, ¿ya? Una gran estafa porque tenía como... Bueno, no voy a entrar en detalle, hermano, ¿para qué? Entonces, ese es el neoliberalismo, hermano, ¿ya? Aquí en Chile, en ningún país del mundo existe, hermano, la verdadera democracia, ¿ya? Porque si usted cree que aquí en Chile vivimos en democracia, ¿cuánto paga usted para que su hijo vaya al colegio? ¿Ya? De hecho, el colegio, el transporte, los útiles escolares, la cuota, bueno, tantas cosas, y ni pensar en la universidad, pues, hermano, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son fruto del neoliberalismo. Y ahí, hermano, está metido el enemigo. Satanás, hermano, lo único que quiere es destruir al hombre, porque, mire, cuando Dios hizo a Adán allá en el huerto del Edén, todavía Satanás no existía. Lo que existía era el ángel más especial que había hecho Dios, ¿ya? Y él fue testigo de cómo Dios hizo al hombre. Por eso el salmista David escribe, hay un salmo que dice, nos hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria. Porque Satanás sabe que el hombre fue hecho muy inferior a él, si él era el ángel más superior que había hecho Dios, ¿ya? Por eso en Ezequiel, ahí podemos entender lo que dice Ezequiel 28:3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. O sea, se las sabe todas, hablando en chileno. Y esto, hermano, es como una bofetada en plena boca para los instrumentos de Satanás, que con título de obispo, de pastores, de diáconos, de oficiales, predicadores, en los púlpitos en este tiempo dicen, hermano, gózate porque Satanás está derrotado. Ese mismo es un instrumento de Satanás. Porque ¿qué le conviene a Satanás? Satanás en su sabiduría actúa con los demonios igual como un espía. Si Estados Unidos manda un espía a Rusia o de Rusia mandan un espía a Estados Unidos, ¿qué le conviene a los dos países? Que no sea descubierto, que pase desapercibido, como muchas veces ha pasado, ¿ya? Así trabaja Satanás. Las iglesias en este tiempo, hermano, las iglesias pseudoevangélicas, están llenas de demonios. ¿Usted cree, hermano, que son ministerios satánicos que se han levantado? Que empieza la reunión y empiezan todos a saltar y cantar. Hermano, son todos. Ni el pastor tiene el Espíritu Santo. Porque son hombres, hermanos, que van a puro bailar a la iglesia. El evangelio no es un baile, hermano. Las danzas por el Espíritu Santo son sagradas. Porque es el Espíritu, pero cuando el hombre, la mujer, danza de gusto y gana, no es por el Espíritu Santo. Y he visto, hermano, conozco pastores, conozco obispos que no tienen nada de Dios. Y el que no tiene nada de Dios, lo que tiene se lo ha dado Satanás. Eso se lo doy por sellado, certificado y firmado. El hombre que está en un púlpito, sea cual sea su título, si no tiene nada de Dios, lo que tiene Satanás se lo ha dado. Porque Satanás, hermano, sabe cuando el hombre tiene o no tiene el Espíritu Santo. Satanás sabe ver cuando el hombre es o no es elegido o escogido de Dios. Por eso eso es lo que significa que todo conocimiento le fue dado. ¿Ah? No hay secreto que le sea oculto. ¿Ya? O sea, el hombre no tiene secretos. Y como Satanás lo único que quiere es destruir al hombre por odio, por envidia, por maldad, porque toda la maldad está en él, porque Dios al quitarle la belleza y la santidad,
quedó convertido, y todos los demonios, en un ser vil y asqueroso y maligno. Entonces, por eso Dios preparó este bendito libro, hermano, que durante muchos siglos, miles de hombres ofrendaron su vida, hermano, para que este bendito libro, gracias a Dios, pudiéramos tenerlo en este tiempo. Mire, hermano, esta es la Biblia, Reina Valera 1960, escrita en castellano. ¿Ya? El hombre, hermano, han creado dos Biblias más. Una, creo que es fecha en el año 90, 95 y el otro 2000 y tanto. Han cambiado muchos versículos y palabras. ¿Ya? Entonces, y a veces, hermano, solamente el cambiar el acento ya está cambiando el significado. ¿Ya? Entonces, es terrible, hermano. Y esas son las cosas que Satanás está haciendo. ¿Ya? Entonces, cuando un hombre, hermano, sea obispo, pastor, mire, si el tener a Dios no es por título, hermano. El ser obispo, es el pastor, diácono, que son los cargos más altos que se encuentran dentro del Evangelio, obispo, pastor y diácono o diaconisa. Eso no asegura que el varón sea portador del Espíritu Santo. Va a depender, hermano, que no haya cambiado esta palabra. ¿Ya? Si el hombre ha ido a un seminario o instituto y ha estudiado teología, tenga la certeza, hermano, se lo doy sellado, firmado y timbrado, el hombre no tiene nada de Dios. Tiene sabiduría, ¿ya? Tiene lo que los teólogos le han enseñado, pero de Dios no tiene nada. Y esos son los hombres que en los púlpitos predican un mensaje lleno de citas bíblicas, harta palabra, pero palabra muerta, porque escrito está, gloria a Dios, que la palabra es la espada del Espíritu. Y si la palabra no va con el Espíritu, la palabra no penetra, porque escrito está que es espada que penetra, martillo que quebranta, gloria a Dios, gracias Señor, bendito Dios. Entonces, si la palabra no va con el Espíritu Santo, la palabra no penetra. Por eso, hermano, hay iglesias que hay muchos, cientos y cientos de congregados. Termina la reunión, se van para la casa y no se acuerdan más de nada del mensaje, porque la palabra no penetró ni en su corazón, ni en su mente. ¿Por qué? Porque el instrumento de Satanás que estaba en el púlpito predicando no tiene nada de Dios. Y no importa si tenga título de obispo, de pastor, de diácono, porque hay solamente dos títulos, hermano, que nos ayudarán a ser salvos. Y esto guárdalo, hermano, porque esto no lo va a escuchar en ninguna iglesia. Escogido de Dios y siervo de Dios. Todos los demás títulos pueden llegar a moverse en medio de la basura. Esos dos títulos, hermanos, son los únicos que sirven para ser salvo. Siervo de Dios y escogido de Dios. Nada más. ¿Ya? Todo lo demás se mueve en medio de la basura. Porque en este tiempo, hermanos, muchos, ¿por qué cree usted, hermano, que hay tanto pastor que ha caído en adulterio, en fornicación? Bendito Dios, obispos, pastores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Y siguen en los púlpitos haciéndose pasar por santos. El señorío no viene de Dios, porque Cristo enseñó la humildad. Él dijo, ser como yo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso dijo Cristo. Pero hoy día el señorío, pues hermanos, un buen terno, una buena corbata y no, por favor mírenme, pero no vengan a tocarme porque yo soy intocable. Bendito Dios. Así pero ese hombre, Dios lo mira y va a vomitar, pues hermano, porque le produce vómitos, ¿ya? A esos son los que Dios dice, y yo los vomitaré de mi boca. Eso significa, hermano. Usted, hermano, hermana, cuídese de no darle ni siquiera asco a Dios, sino que Dios
se sonría cuando lo mire, ¿ya? Hay muchas veces, hermano, en las iglesias, antes se veía mucho eso, hermanas que sus zapatitos eran unas chochitas, porque antiguamente el pueblo era, todos eran pobres, hermano. Hermanitas que yo mismo cuando niño las vi danzar, sus zapatitos eran unas chochitas, pero mujeres de oración, mujeres verdaderamente cristianas, llenas del Espíritu Santo, sus ropitas viejitas, no importaba, hermano, pero ahí estaba Dios en ellas. Hoy día no, pues, hermano, hoy día muchas hermanas son paltonas, ¿eh? Un buen abrigo, un buen traje, pero a veces, y muchas veces, nada de Dios. Bendito Dios. Entonces, estas cosas, hermano, ese es, volviendo al tema, hermano, ese es, como lo dije antes, Estados Unidos. Ahora, hermano, viene la caída de Estados Unidos. Hace un año y medio atrás, en febrero del año pasado, a fines de enero o comienzo de febrero, cuando grabamos con el hermano Jorge, que está ahí, el episodio 1 o 2, donde dice Estados Unidos, la caída de Estados Unidos será hecatombe. ¿La mano de Dios? Sí. Porque ahí va a ser, hermano, ¿ya? Ahí va a ser el principio de la gran tribulación. Al caer todos los sistemas económicos, al caer el dólar, van a quebrar muchas empresas, muchos bancos, va a haber mucha falta de escasez de trabajo, ¿ya? Mucha cesantía. Pero tenga la certeza, hermano, mire lo que dice la sexta carta de Apocalipsis. Bendito Dios. Apocalipsis 3, 10, la sexta carta. La carta a la iglesia de Filadelfia, dice el versículo 10. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? Yo también te guardaré, no dice te sacaré antes, te guardaré. Cuando usted guarda algo preciado, ya muchas veces, hermano, para no en la semana no andar con el anillo puesto, un anillo de oro, usted lo guarda a lo mejor tiene una cajita, un joyero o en el cajoncito del velador, ¿cierto? Y cuando va a salir o el día domingo, se pone su anillo porque es su joya. ¿Ah? Y la cuida, no permite que se la roben, bendito Dios. Así Dios cuidará a su pueblo, no nos va a faltar, hermano. Dios me ha mostrado visiones maravillosas, haciendo una oración por los hogares de los hermanos que están ahí congregados, para que Dios llene su despensa. Y ellos al llegar a la casa han encontrado mercadería ahí donde ya no quedaba, bendito Dios. Entonces ese es el Dios, hermano, el que yo sigo. De ese es el Dios que yo hablo y guardo fielmente su palabra y hablo de ella. Y si me echo de muchos enemigos, gloria a Dios por ello, porque hago mía las palabras del apóstol Pablo. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces esa es mi bendición. Si yo hablo mal, hermanos, de los teólogos, es porque ellos mismos, hermanos, se metieron en un terreno privado. Pensaron que Dios era como un microbio al que podían investigarlo todo.
así como se llama la microbiología, ellos, no hermano, teología, ¿qué significa? Estudio de la palabra. Pero analice lo que dice Cristo, ¿ya? Jesucristo dice en una de sus enseñanzas, ¿ya? Escudriñad las Escrituras, pero hay una advertencia, porque en ellas os parece. No está diciendo porque en ellas hallaréis la salvación, no, en ellas os parece, ¿ya? Escudriñad las Escrituras. El apóstol Pablo en una de esas cartas enseña, ¿qué es del sabio? ¿Qué es del entendido? ¿No entontece Dios la sabiduría del hombre? ¿Eh? En otra parte el apóstol Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso le pasó a los teólogos, hermanos. Porque por estudiar teología se convirtieron en enemigos de Cristo. Por eso ninguno de ellos considera lo que Cristo enseña, ¿ya? Y eso, hermano, se lo puedo dar por certificado. Hay un teólogo, hermano, es de Panamá, es de la iglesia, se llama Andrea Carias, de la Iglesia Bíblica de Panamá. Bendito Dios. Él dice, porque él comenta que alguien le preguntó, que él estuvo en un seminario enseñando, y una de las preguntas que le hicieron fue, ¿qué decía él? ¿Si el arrebatamiento era antes o después de la gran tribulación? Y él dijo, en realidad dijo, no me atrevo a confirmar que va a ser antes o después, porque no tengo claro. Y en ningún momento el espíritu del anticristo está en su mente y en su corazón. Y la venda puesta, ellos no piensan, ni imaginan, ni consideran las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios, ¿ya? Y si algún hermano no sabe quién es el anticristo, en otros pasajes lo he dicho, en otros capítulos o episodios. El anticristo fue uno de los 3 arcángeles de mayor estatura en cuanto a autoridad y poder, no en cuanto a lo físico, que creó Dios. Mucho después, porque en el espacio el tiempo no existe, no se pueden contar los años en el espacio, no se puede hablar de años, ¿ya? Después de haber creado Dios a todo su ejército de arcángeles, ángeles, querubines, serafines, de distintas autoridades y poderes, que fueron muchos millones, Dios decide hacer uno especial, superiores a todos. Y tienen que haber transcurrido algún tiempo y Dios decide separar toda su creación en 3 porciones. Y le entregó una porción a este ángel que su nombre era Luzbel. ¿Ya? Pasó mucho tiempo. No se puede hablar de millones de años ni nada. Y este ser que estuvo en el Edén muchas veces, donde estaba Adán y Eva, ahí estaba un día cuando dijo, subiré a lo alto y en el monte de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Eso está escrito en Ezequiel 28, 29, 30, por ahí está. O también en Isaías 14. Y ahí fue cuando él ya decidió rebelarse contra Dios. Entonces, ese ángel tan especial, que fue compañero de Gabriel y Miguel, los dos que se quedaron con Dios, y el tercero pasó a ser parte de Luzbel. Ese es el arcángel que Satanás puso como el anticristo. Se le llama anticristo porque Dios le borró su nombre, ¿ya? Nadie sabe el nombre que él tenía. Solamente sabemos de Gabriel y de Miguel. Y ya hablan por ahí de Rafael y no sé qué otro. Pero
en la Biblia no aparecen los nombres, ¿ya? Y así ese ángel llamado el anticristo es el demonio más poderoso que Satanás tiene. Bendito Dios. ¿Y cuál es el propósito de él? La misión de él: turbar a los hombres cambiando todas las enseñanzas de Cristo. Si ese es el fundamento, hermano, por el que yo me he rebelado total contra los teólogos, ¿ya? Si no es malo, hermano, leer la Biblia. El asunto es con qué propósito usted la lee. Porque si usted lo va a hacer para conocer mejor a Dios, Dios le va a revelar, ¿ya? Y no se van... pero existen hermanos que son llamados los bíblicos. Yo he conocido muchos. De hecho, acá he conocido un varón, es un bíblico, hermano. Él dice que tiene como 4 Biblias en su casa y que tiene las 2 últimas que hicieron y también de la Reina Valera y niega la existencia del alma. No tiene un poco la enseñanza de los testigos de Jehová. Pero equivocado, hermano. ¿Por qué? Porque el tema es, hermanos, el conocimiento lo da Dios. Y Dios no le da, y Dios nos conoce, por hermano, nos conoce. Porque si un hermano le quiere estrujar la Biblia para llenarse de conocimiento, por vanidad y ser el más sabio de la congregación, tenga la certeza que va a caer en error, va a ser engañado, porque si Dios no lo escogió para ser el más sabio, no va a llegar a ninguna parte, pues, hermano. ¿Ya? ¿Ya? Yo doy gracias a Dios por ello, hermano, porque pude entender. Si yo no soy bíblico, hermano, he leído una pura vez toda la Biblia, pero no de corrido tampoco, ¿ya? Y ahora en agosto y septiembre del año pasado y octubre estuve leyendo todos los libros de los profetas y me leí las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Bendito Dios. Y por supuesto, las enseñanzas de Cristo, ¿ya? No me considero un bíblico, pero lo que hablo, hermano, gloria a Dios, de Dios lo he recibido. Y ese es mi gozo, esa es mi bendición. Y por eso soy como soy, hermano, porque mi mente y mi corazón están llenos del conocimiento de Dios. Sin ser teólogo, sin ser bíblico, no, solamente recibiendo de Dios, ¿ya? Bendito Dios. De hecho, hermano, los primeros días de agosto, de hecho fue el sábado 3 de agosto del año pasado, yo enfermé, hermano, ¿ya? Estuve 2 semanas hospitalizado, ¿ya? Me hospitalizaron el día martes, 5 de agosto, sábado 3, domingo 4, lunes 5, el día martes 6 de agosto, creo que fue. Allá por el día viernes o sábado, yo estaba en el hospital en la noche y tuve una conversación, hermano, muy especial con un anciano que nos encontramos, porque la cosa no fue ahí en el hospital. Yo no estaba ahí, hermano, en la visión. Un anciano. Éramos muy queridos, muy queridos. Como nos abrazábamos. Bendito Dios. Pero en la vida real no lo conozco. Y él me enseñó cosas maravillosas, hermano, que yo necesitaba saber. De hecho, hermano, lo que la ciencia llama ADN, para Dios no es ADN. Él me dio mi abuelo, el padre de mi padre, se llamaba Rómulo Rebeco, yo no lo conocí. Y él fue traído de Italia.
¿Ya? Por eso, hermano, mi apellido no es fácil encontrarlo. Somos muchos ya, pues sí, aquí en San Antonio hay una familia de Rebeco que llegaron supuestamente de Rancagua. Posiblemente al hombre que conozco puede que seamos primos segundos, porque hubieron hermanos de mi padre que yo no conocí, del primer matrimonio de mi abuelo. Pero ese varón que fue traído de Italia, de él yo soy el menor de sus nietos. Bendito Dios. ¿Ya? Y así, hermano. ¿Ya? Y me dio a saber muchas cosas que no puedo contarlas aquí, hermano, porque son personales, son para mí. Bendito Dios. Pero yo le puedo decir, hermano, mi amor primero, tengo una esposa, tengo 2 hijos, una nieta de 20 años, pero mi primer amor es Dios y Jesucristo. De ahí vienen mis hijos, mi esposa, mi nieta, y muchos hermanos que amo en el amor del Señor. Pero todo eso es por un propósito de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, considere, hermano, lo que va a pasar en Estados Unidos de aquí a fin de año o el próximo año. Porque Estados Unidos, hermano, va a caer económicamente. Donald Trump, hermanos, es un instrumento no de Dios, ¿ya? Él, tengo entendido que va a una iglesia no sé en qué parte de Estados Unidos. Y a la iglesia que va, tiene una obispa, pues, hermano, ¿ya? Una obispa. Y él incluso aparece en algunos videos, hermano, he visto unos videos de él donde aparece tocando con el hijo de él y cantando algún himno. Pero eso no lo hace salvo, hermano. ¿Ya? Es un hombre arribista, clasista y racista. Por eso está, hermano, echando de Estados Unidos a todos los inmigrantes. Él odia a los pobres, hermano. Tuve la suerte de conocer un varón que trabajó en Estados Unidos y trabajó algunos años en la empresa que construía empresas de Donald Trump. Si él iba a visitar una obra a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde despedían a toda la gente hasta el otro día. No tenía que haber nadie en la obra, ningún maestro, nadie. Porque a Donald Trump no le simpatizan los maestros. ¿Ya? ¿Ya? Y esto, hermano, tiene... Ahora, eso, todo lo que es odio, no viene de Dios. El odio viene de Satanás. ¿Ya? Él cree que con los aranceles va a levantar a Estados Unidos. No, hermano, Estados Unidos se está yendo así para abajo. De hecho, Chile, que exporta el principal exportador de cobre del mundo, ha puesto ya un arancel del 50% para el cobre chileno. Yo creo que el presidente Boric está loco si va a exportar cobre a Estados Unidos, porque tendría que pagar el 50% de impuestos, porque eso es el arancel, hermano. ¿Ya? Entonces, y tiene muchos problemas, hermano. ¿Ya? En el próximo capítulo vamos a hablar del pueblo de Israel. ¿Ya? Y después y ahí el tercer capítulo a lo mejor va a ser en la guerra de Ucrania y la Comisión Europea, porque vamos a ver, hermano, lo que está pasando en todo el mundo. La corrupción, hermano, si no crea que en Chile nomás hay países que son mucho más corruptos. La corrupción no viene de Dios, hermano. Porque ahí vamos a ir viendo, hermano. De tal manera que analice usted lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿ya? Y esté atento. Y si quiere, hermano, si puede, vea el capítulo, creo que el episodio 1 o 2. La caída de Estados Unidos será hecatombe. La mano de Dios, vea ese episodio, hermano. Si no tiene tiempo para ver muchos capítulos o episodios, vea ese, hermano, y va a entender por qué Estados Unidos, cómo se formó
¿Cuántos millones murieron? ¿Ya? Sin ir más lejos, hermano. ¿Se acuerda usted que a fines del año 2000 ya empezaron a cambiar a benzina sin plomo? ¿Ya? De hecho, los vehículos que salieron al mercado el 2001, todos decían, ahí donde está el marcador, decía, usar benzina sin plomo. Tengo una camioneta del año 2001, hermano, entonces lo sé muy bien. ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable de echarle de echarle plomo a la benzina? Las fabrican en Estados Unidos DuPont y Standard para General Motors y Ford. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el propósito? El producto del plomo se llama el tetrahilo. Era un derivado del plomo que por su peso hacía que el motor sonara más despacio. ¿Me entiende? Porque sin ese producto sonaba muy fuerte la explosión de la bujía. Entonces la benzina con plomo, con eso lograban hacer más pesado y que la explosión de la chispa de la bujía era más suave el sonido. Y eso estuvo, hermano, ¿por cuántos años? ¿Cuándo inventaron eso? Ya por comienzo de la década del 40, 1930, por allá por ese tiempo. ¿Ya? Murieron millones de personas por la contaminación del plomo. Y no solo eso, los gases. ¿Ya? Recién en el año 2000 lograron, a fines del 2000 ya, aquí en Chile se logró la benzina sin plomo, y ya a partir del 2001 empezaron los vehículos a recomendar la benzina sin plomo. Millones de personas murieron, hermano, por el problema del plomo en la benzina. ¿Por qué? Porque las empresas norteamericanas tenían que ganar muchos millones de dólares. Y para eso el gobierno siempre apoyó todo eso, pues, hermano. No se olvide usted, ¿por qué el trabajo el 1 de mayo? ¿Usted sabe lo que pasó en Estados Unidos comienzo de la década del 60? ¿Por qué el 1 de mayo? Ese día, hermano, en Estados Unidos murieron muchas personas, cientos de personas fueron asesinadas por el asunto de las huelgas, ¿ya? Y el gobierno de turno apoyó todo eso. Entonces, hermano, son muchas cosas, sería muy extenso enumerarlas todas. Pero creo, hermano, que con lo dado a conocer es suficiente. Por eso el título, episodio 20, Dios, por sobre todo, Jesucristo, el hombre y Satanás. ¿Quién es Estados Unidos? Ese es el nombre de este capítulo, hermano. Dios les bendiga de grande manera. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.